Hoy vamos a ver el 9 de Av. Vamos a introducirnos de nuevo a nuestro camino que hemos venido recorriendo en todo este año, a este camino que, que le llamamos el camino del ciclo de las fiestas. Y nos vamos a reintroducir de nuevo, porque vamos a calibrar nuestra brújula otra vez, nuestra brújula profética. Y Señor Espíritu de Dios, te pedimos que tú vengas y nos ayudes a ver, abre nuestros ojos, nuestro espíritu y nuestros corazones para poder ver. Y vamos a empezar con nuestro estudio. Eh, Así que aquí empezamos. En la, Hace 3 semanas en el estudio de la fiesta de el 17 de, no fiesta, sino en la fecha, el 17 de Tammuz, que es una fecha muy, muy mal recordada a lo largo de la Biblia. Y hoy tenemos otra fiesta, el 9, no, otra fiesta, otra fecha, el 9 de Av. Es un día tremendo, es un día que hace un cisma proféticamente hablando. Este cisma a lo largo de la vida del pueblo de Dios es tremendo y por eso sí es bueno recordarlo. Y no me extrañaría, de hecho, en Zacarías habla de que este día va a tomar un giro muy especial y por eso tiene mucho significado. Va a tomar un giro muy especial porque ya no se va a ayunar en este día, sino va a haber gozo, va a ser un giro de lamento y se va a girar a una actitud de gozo. Y eso va a pasar en los últimos tiempos. Y por eso es que vale la pena recordar. Y hoy vamos a ver este tiempo. Eh, Voy a tocar ciertos temas que toqué el año pasado, pero hoy sí no me voy a ir muy lento, sino voy a ir muy rápido por estos temas, porque al final yo quiero llegar a que leamos varios profetas, entre ellos está Ageo, Esdras, Zacarías, que son los profetas que tocan este día en los últimos tiempos. Y por eso es importante. Entonces, vamos y comencemos en nuestro estudio. Primero, en Jeremías, vuelvo a tocar esta escritura, es una escritura que ya la hemos hablado bastante. Aquí viene el día, dice, declara Jehová que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como lo hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta parte es muy importante. Ese pacto no lo va a hacer como con los padres en la época de Egipto, pero es una época muy importante porque esta época, cuando él extendió su mano y sacó a su pueblo de Egipto, se le conoce como la primera redención. Y la redención siguiente, que es la última, le llaman la redención final, es la que vamos a estar viviendo hoy. Y este es mi pacto que ellos rompieron, o sea, en Egipto, aunque fui un esposo para ellos, declara Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Y este es el pacto que nos interesa, porque este es el pacto que viene. La meta final es: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él va a escribir en nuestro corazón su Torah. Y eso es sumamente importante. Esto es cabalmente lo que
la meta final, este es el hacia donde Jehová, hacia donde el Señor nos está proyectando hacia ese preciso momento. Entonces, ya hablé hace 3 semanas de esto, nunca hablo de este tema, realmente no me gusta, pero aquí está la luz y las tinieblas. Este es el momento en que nosotros cruzamos en el tiempo del 31 de diciembre al 1 de enero. Es una fecha que yo normalmente no toco, pero por alguna razón en este año el Señor nos habló y nos dijo que estábamos cruzando el umbral 2020 y que este umbral de cruce nos estaba pasando de un momento en que tenemos luz a un momento de tinieblas, y eso es lo que hemos venido experimentando últimamente. Venimos por el camino y de repente las cosas comienzan a se ponen tenebrosas, las tinieblas empiezan a cubrir la tierra se empieza a llenar de tinieblas y nuestro camino comienza a entenebrecerse, y como lo estamos viendo hoy. Así comenzamos con ahora ya sabemos que le van a llamar el año de COVID-19, digamos que este es nuestro punto donde comenzamos a ver el ciclo. Mejor dicho, seguimos viendo el ciclo, porque venimos de la luz y nos introdujimos como un cañón donde las tinieblas han tomado preeminencia. Llegamos a la fiesta de Pesaj, que fue del 8 al 9 de abril, y luego llegamos a la fiesta de Shavuot, que fue el 31 de mayo. Es interesante que entre este punto de Pesaj y este punto de Shavuot hay 50 días. Eso se le conoce como el conteo del Omer. Ese es el famoso... ese es el conteo del Omer. Y se cuentan 50 días desde el punto de aquí, de Pesaj, para acá, Shavuot, hay 50 días y venimos contando esos 50 días. En la Biblia hay mucha historia entre estos dos puntos. Son puntos proféticos que están ricos y llenos de historia. Aquí en el Shavuot se recibió la Torah, y también los apóstoles o los discípulos de Yeshua en Hechos 2 recibieron el Espíritu Santo. Ambas cosas necesarias para entender el camino profético en todo el trayecto que hemos venido hablando. Entonces, sigamos adelante en nuestro camino. Lo vemos y vimos que pasamos del Shavuot, caminamos hacia este punto el 17 de Tammuz, que vimos que fue cuando se erigió el becerro de oro en el desierto. Muy bien, eso ya lo vimos en el video anterior, no lo voy a explicar hoy, pero venimos hoy, julio 30, 2020, que es hoy, y venimos a este punto, al 9 de Av. Y este es el punto que nos interesa. Seguimos en este trayecto, en este camino, porque venimos de Shavuot, pasamos por acá, por el 9 de Av, y después de hoy, la siguiente fecha profética que tenemos en mente es el 1 de Elul, que es un mes antes de venir a la fiesta de la trompeta. Esta fiesta es la que tenemos ahorita en mente.
Nos interesa mucho llegar a esta fiesta, pero para llegar a esta fiesta en el interés que nosotros necesitamos llegar, tenemos que tomar muchas decisiones, tenemos que, este mes particularmente, tenemos un mes para prepararnos y el día que llegue el 1 de Elul vamos a hablar de eso y vamos a intentar buscar la forma de poder llegar a esta parte del camino eh, bien. Ahora, este año es un año muy distinto a todos los años que hemos venido celebrando porque las tinieblas están encima. Las tinieblas nos han cubierto la tierra, pero así como en el Éxodo, las tinieblas habían cubierto la tierra, pero la luz estaba en el pueblo de Israel. Igualmente nosotros tenemos esta luz y de esta luz es la que estamos hablando hoy. Cómo poder ir caminando a través del tiempo de tinieblas, ir caminando para poder llegar a la fiesta de las trompetas, como nosotros tenemos que llegar. Y hacia ahí vamos. Debemos enfocarnos en la fiesta. Las tinieblas son densas y son fuertes. El juicio se está dando, pero está bien que tengamos en cuenta esto, pero tengamos más en cuenta por dónde vamos caminando y hacia dónde vamos, porque esto es lo que tenemos que prepararnos hoy. Entonces, hay algo muy curioso que sucede y es entre la fiesta de hoy y la fiesta, digamos fiesta, sí, es fiesta, va a ser fiesta. Zacarías dice que este va a ser un momento de gran gozo y le pedimos a Dios que este momento de gozo empiece a entrar en nuestro corazón y que la revelación de este gozo que va a suceder en este día, que es lo que va a pasar, que viene en estos tiempos, lo vivamos y lo celebremos con esa alegría. Y lo interesante, como les digo, hay 50 días. Es como que del Shavuot, hiciéramos una cuenta regresiva de Shavuot hacia Pesach, son 50 días también. Y aquí, desde el 9 de Av hasta la fiesta de las trompetas, también hay 50 días. Y eso a mí me llama la atención bastante. Es una distancia de tiempo que nos debería de llamar la atención, porque tal vez voy a regresar perdón, me adelanté en vez de regresar. En este tiempo, cuando uno va de Pesach en esos 50 días, son días de preparación. Y por eso me llama la atención el paralelo, porque los 50 días pueden ser días de preparación para nosotros. Cuando lleguemos a Elul, van a faltar para llegar a trompetas 30 días. Pero para llegar a expiación son 40. Y de eso vamos a hablar también en el momento apropiado. Ahora, 9 de Av, ¿verdad? Ahora este año, este 9 de Av es el 9 de Av con este virus que vino del fondo del infierno, ¿verdad? De ahí viene y sabemos que tiene un propósito. Y es destruir el templo, es destruir nuestro cuerpo. Y eso ha estado sucediendo. Hay una batalla, hemos entrado en una batalla infernal ahora. Y por eso es que tenemos que estar atentos y pidiéndole a Dios que nos guarde de esto. Tomar las precauciones que tenemos que tomar y seguir preparándonos proféticamente como tenemos que prepararnos.
Pero este es el tiempo que estamos ya viviendo y tenemos que tomar mucha atención a lo que está pasando. Muy bien, vamos a hablar de tragedias que sucedieron en este día. Ya hablamos bueno, el año pasado estuvimos hablando de esto. Hoy vamos a seguir hablando. Han pasado muchísimas cosas. Este día es un día que han pasado demasiadas cosas a lo largo de la historia y vamos a ver algunas. Por ejemplo, en el año 1486 antes de Cristo, antes del Mesías, se cometió el pecado de los espías. Israel vagó por el desierto 38 años antes de entrar a la tierra prometida por esto. Esto es lo que se llama el pecado de los exploradores o de los espías, ¿verdad? Que ellos dieron un mal reporte porque no querían entrar a la tierra. Entonces Dios los castigó mandándolos al desierto 38 años. Tremendo. Eso, aquí, antes de pasar a este punto, esto hizo que todos los que salieron de Egipto, que eran mayores de 20 años, todos los adultos, murieron antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, ese fue el castigo por ese pecado que sucedió. Es un pecado tremendo. Dios ama su tierra, ama su templo, ama a su pueblo. Y Él castiga a su pueblo cuando necesita ser disciplinado. Muy bien, en el año 423 antes de el Mesías, en esta fecha 9 de Av, el primer templo fue destruido. El ejército babilónico destruyó el templo de Salomón. En el año 70 después de Cristo, el 9 de Av, en el mismo día, sabemos, por eso es que ya traigo esto, porque es cíclico. Este mismo día están pasando muchas cosas y no va a ser la excepción en los últimos tiempos. Por eso es que tenemos que estar atentos y por eso estoy dedicando esta clase a este evento del 9 de Av. 70 años antes de Cristo, mejor dicho, después de Cristo, el segundo templo fue destruido en el mismo día por el ejército romano a cargo de Tito. Destruyeron el templo de Herodes. Es el otro evento que sucedió en ese día en la misma fecha. En el año 132, la ciudad de Betar, que fue la final fortaleza del príncipe David Simón Bar Kokhba, cayó y terminó el último juicio por la independencia de Israel. De ahí en el siguiente año araron el monte del templo y los romanos destruyeron el templo y araron el monte, erigieron una imagen a Júpiter y comenzaron a erigir la ciudad pagana en el sitio de la dedicación del templo. Y esto hasta la fecha ha pasado, el templo fue destruido, no hay templo desde esa fecha y por eso este día es muy significativo para nuestra época, porque de hecho hoy se están haciendo ya hay planes para hacer el templo, ya hay un plan, ya hay fechas, ya hay de todo, ya esto pues es algo que solo falta que el tiempo correcto se dé para que suceda. Entonces esas son las 5 tragedias mayores de las que tienen que ver con la profecía bíblica. Y dice en Miqueas 3:12, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Y esto es en lo que se ha convertido hoy el monte del templo. Un lugar donde hay muchos árboles, ¿verdad? Muy bien, ahora seguimos adelante. Otras fechas más contemporáneas a nosotros
No de la época de la Biblia, o sea, del tiempo, sino en los últimos 2000 años han pasado las siguientes tragedias. En el año 1906, las primeras cruzadas cristianas romanas empezaron a darse el día del 9 de Av. En el 1290 los judíos fueron expulsados de Inglaterra, en 1306 los judíos fueron expulsados de Francia, en 1492 los judíos fueron expulsados de España. Aquí voy a hacer una pausa porque me interesa hablar un poco de esto. Nosotros somos parte de, o somos descendientes de la cultura española. Venimos de, nuestros ancestros vienen de España. Y en 1492, el 9 de Av, se comenzó lo que se conoce en la historia como la Santa Inquisición. Cristóbal Colón ya tenía 3 embarcaciones listas para zarpar de Puerto Palos en esa fecha y no lo hizo. Porque no quería salir en esta fecha, en una fecha que simboliza tragedia. Él no quería zarpar el 9 de Av hacia no quería ir hacia su lugar donde él quería ir y decidió irse el 10 de Av, el día siguiente. Y eso tiene que ver mucho con nosotros, ¿verdad? En 1648, en Melnik, no sé ruso, o Chemelniki, el líder cosaco de la revuelta campesina contra el dominio polaco de Ucrania en 1648 ejecutó la masacre de decenas de miles de judíos polacos. Eso fue el 9 de Av en 1648. En 1914 Alemania declaró la guerra a Rusia, iniciando la Primera Guerra Mundial. En 1942 los primeros vagones de ganado con judíos de Varsovia fueron deportados de Treblinka desde el gueto de Varsovia el jueves 23 de julio de 1942, que fue 9 de Av. 1994, los 21 fragmentos del cometa Schumacher-Levy bombardearon el planeta Júpiter el 16 de julio de 1994. Esto lo vamos a explicar. En el año 2005, Ariel Sharon ordena la entrega de los asentamientos de Gush Katif en Gaza el 15 de agosto del 2005. Tristemente, este fue una fecha donde también era el 9 de Av. Ustedes se recuerdan, yo recuerdo muy bien, yo ya estaba siguiendo, para mí el 9, yo ya estaba muy atento con lo del 9 de Av. Ya estaba bastante atento y muy, yo estaba muy, ¿qué les digo? Muy interesado en esta fecha y por eso yo andaba detrás de esta fecha. Para el 2005 fue tremendo, seguí todo lo de Gush Katif, cómo fue que destruyeron el asentamiento, era una ciudad literalmente que destruyeron y era una ciudad que estaba dentro del estrecho de Gaza, que además estaba dándole trabajo a los de Gaza. Y es una tristeza que eso haya sucedido, pero esta tuvo una secuela de eventos que sucedieron, que también voy a explicar. Primero vamos a ver lo del Shoemaker-Levy 9, interesante que se llama Shoemaker 9, ¿verdad? Que es un cometa que se registró como la única colisión observada entre un planeta y otro cuerpo solar que se dio en el 9 de Av. Fue un Shabbat interesante. El cometa Schumacher-Levy 9 colisionó contra la superficie de Júpiter, conocido en hebreo como Tzedek, el planeta, el justo. El 17 de julio
de 1994. Este fue un evento impresionante, se registró, también no recuerdo, un evento muy interesante. Júpiter fue golpeado por 21 fragmentos de este cometa Schumacher-Levy y colisionó en el planeta. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? La colisión, eso es lo que vamos a ver. Lucas 21:26 dice, donde Yeshua dijo, la potencia de los cielos serán sacudidas. Júpiter era el dios supremo de Roma y fue colocado en el templo cuando en el año 70 destruyeron el monte templo y en el año 133 ellos eligieron, después de haber arado en el monte santo, después de la destrucción del templo, ellos colocaron allí la figura de Júpiter. Fue colocado en el templo de Jerusalén y cuyo nombre Capitolina lo sustituyó durante muchos siglos. Júpiter también es conocido por Marduk, por los babilonios, y esta es la relación. Júpiter es el dios de los romanos y Marduk el dios de los babilónicos o babilonios. Este fue el gran dios del zoroastrismo y la religión de Nabucodonosor, quien hizo quemar el primer templo en el año 586. Hay una conexión, ¿la ven? Es que los romanos y los babilonios, ambos, en sus manos estuvo la destrucción del primer templo en el caso de los babilonios y el segundo templo en el caso de los romanos. Y por eso la conexión. El primer templo fue destruido el 9 de Av y el segundo templo fue destruido el 9 de Av. Y el 9 de Av cayó este cometa en la superficie de Júpiter. Y aquí esto, digamos que si esto hubiera pasado en la Tierra, hubiera sido tremendo, sumamente tremendo. Hubiera sido un evento apocalíptico. Sucedió el 9 de Av. Pero es como que si Dios estuviera llamándonos la atención. Los cielos se están estremeciendo. El 9 de Av se están estremeciendo. El 9 de Av, que hoy del año 2020, miren lo que está pasando. Estamos siendo atacados nosotros. Nuestro templo está siendo atacado por un virus infernal. Tremendo. Y es como que si el día del 9 de Av va tomando algún tipo de importancia. Muy bien, ¿qué más tragedias pasaron? El 15 de agosto del 2005 ya vimos a Ariel Sharon tomó o entregó el territorio en Gaza de Gush Katif. En la época de George Bush, él presionó a Ariel Sharon para que lo entregara. Y así fue. Ariel Sharon atendió la presión de Estados Unidos con el presidente George Bush. Y miren lo que pasó 15 días después. Bueno, el pueblo de Israel se convocó y no quería que lo entregaran. ¿Y qué pasó 15 días después? Empezaron a destruir Gush Katif y se formó en el Atlántico y en el Golfo de México el huracán Katrina, que hizo una destrucción posiblemente, de hecho la mayor destrucción, el huracán que hubiera penetrado a territorio estadounidense y causó los daños más grandes. Después hubo otro que le ganó, pero en esa época eso fue. Pero el punto es este. El punto de todo es esto. Estamos en la batalla final y el templo que somos nosotros es el que está siendo atacado. Está siendo atacado por una ideología
de una élite que está gobernando al mundo ya, que tiene control de los medios, de comunicación, manejan la información, ustedes ya conocen, están restringiendo cualquier cosa que ahora en el internet esté tratando de decir, cualquier medicina que esté mejorando a las personas, como el CDS o como algunos protocolos que están siguiendo, como es el caso de la doctora Barrientos del Salvador, que está siguiendo un protocolo de ataque contra esta enfermedad y está siendo desacreditada precisamente por la Organización Mundial de la Salud. Y eso es que todo es en contra de esto. Se está tratando de borrar todo lo que tenga que ver con Dios de la mente de las personas. El cristianismo, el judaísmo, todo esto está en ataque y eso es lo que estamos viviendo hoy. Hemos venido a este punto, pero hoy el ataque se está poniendo más feroz. Y esto es la batalla de la que estamos hablando hoy, porque las tinieblas nos están tratando de imponer tinieblas en nuestra mente y borrar la Torah que nosotros tenemos en nuestra mente. Y eso es lo que ha estado pasando últimamente. Y yo quiero que ahora veamos lo que tiene que ver con los profetas en esta época. Y algunos personajes de nuestra época que también están influyendo y que ya se ha hablado de esto antes, pero quiero recordar. Isaías 45 habla de el rey de Ciro de Babilonia. Dice dice Jehová a Ciro. Estamos en Isaías 45. Así dice Jehová: Ciro, su ungido. Quiero hacer una pausa en esta. Ciro es un personaje que no era considerado, pues, temeroso de Dios. Pero Dios usó a este personaje, Ciro, como su ungido. Dios lo preparó a este hombre que no era un hombre temeroso de Dios, pero Dios lo tomó para sus propósitos, lo ungió, lo separó. La palabra ungido quiere decir Mesías. Interesante la forma en que esto está funcionando. Pero Dios, este hombre fue ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él las naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. El 2 dice: y iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Y sigue diciendo: te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, Jehová, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, por amor a mi siervo Jacob e Israel, mi escogido. Todo lo que acabamos de leer, que Él va a allanar el camino, que Él escogió a este tipo, a este hombre, para someter a las naciones, para romper a estas naciones que estaban haciendo
lugares escabrosos y cerrando las puertas, poniendo barras de hierro. Dios escogió a este hombre para ayudar por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido. Te he llamado por tu nombre, te he honrado aunque no me conocías. Yo soy Jehová y no hay ningún otro fuera de mí que no, perdón, de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido. ¿Y esto para qué? Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy Jehová y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy Jehová, el que hace todo esto. Esta parte última me llama mucho la atención porque habla mucho de lo que está sucediendo a nosotros este año. Eh, Aquí dice, Dios ha creado luz y también las tinieblas. Dios es el que está en control. Y en nuestro caso, como veníamos hablando desde el principio, vimos que las tinieblas nos estaban acosando. Dios es el que crea las calamidades y Él es el que está literalmente. Dios es el que está bajo control. Él es el que tiene el control de lo que está sucediendo. Lo que está pasando, Él está allí. Y eso puede sonar un poco raro porque nunca se nos ha enseñado que Dios pudiera hacer estas cosas. Lo estamos leyendo, así es. Pero siempre tenemos una figura, se nos ha dado una figura que Dios es lindo, Él es amoroso, Él nos quiere mucho y Él viene por nosotros a salvarnos para que no suframos. Eso es lo que se nos ha dicho, es por lo menos eso está en la mente de muchas personas. Y eso es lo que hay que ver, que Él es Dios, Él está en control, no hay otro como Él. Él crea la luz y las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy Jehová, el que hace todo esto. Ahora, lo interesante es que hay una figura actualmente, estoy trayendo a este Ciro porque hay una figura hoy en día que nos incumbe a nosotros, que está provocando un efecto bueno en nosotros, que nos está dando un beneficio, un tiempo para que razonemos, un tiempo para que pensemos, un tiempo para que meditemos en nuestros pasos y qué es lo que está pasando. Este Ciro, Dios lo usó porque Dios decidió que este hombre iba a mantener las puertas abiertas. Me llamó mucho la atención ese concepto de que dice que va a tener las puertas abiertas en el versículo 1 para abrir las puertas y que no queden cerradas las entradas. Me llama la atención porque también nosotros que hemos estado orando últimamente de Apocalipsis, particularmente de la iglesia de la Odisea, donde viene Dios y se acerca a la iglesia. ¿Y qué es lo que encuentra Dios cuando se acerca a la iglesia? Es algo que, un momento, eso tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué encuentra Dios cuando se acerca a la iglesia? Encuentra la puerta de la iglesia cerrada y Él, tic, 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 tocando la puerta. La puerta cerrada. ¡Qué vergüenza! Y eso ya está, Yeshua lo profetizó.
se lo dijo, se lo mencionó a Juan cuando le mostró acerca de la iglesia de la Odisea. Encontró la puerta cerrada. No puede ser. Bueno, ¿qué figura es la que estoy hablando? Que viene el Señor y Él nos está mostrando ahora a alguien, una figura que está apareciendo aquí, que se llama Trump. Que este señor, yo lo conozco, pues sé de él, no lo conozco yo personalmente. Sé de él desde hace mucho tiempo, muchos años, una persona muy controversial. No, digamos que en mi tiempo que tengo de conocerlo o de saber de él, no me apela su forma de ser ni su personalidad. Pero no fue sino hasta que empezó a correr para las elecciones que este hombre me empezó a llamar la atención y comencé a orar. Supe en mi espíritu que este tenía que ser el presidente de los Estados Unidos aún que, antes de que quedara. Y este es el Ciro de hoy. Esa es la persona que Dios ha escogido para que la iglesia tenga un tiempo de meditación, de que se arregle, que se acomode antes de que esta cosa comience. Estamos en un periodo de gracia. Dios ha puesto a este hombre como un Ciro a romper los grilletes de las naciones, a mantener las puertas abiertas, a allanar los lugares escabrosos, a romper las puertas de bronce. Este hombre ha mantenido o ha llamado para que Jerusalén sea la capital de Israel. Ningún otro líder en la historia ha cumplido esto como lo hizo Trump. Y es interesante, Donald J. Trump. Trump es un trompeta, es un nombre, es su apellido en español, trompeta. Donaldo Trompeta, Donaldo Juan Trompeta, Donaldo Juan, ¿no? Interesante, trompeta. Y Apocalipsis hace alusión a este nombre bastante. Ciro está registrado en Isaías 45 y Donald Trump es el 45º presidente de Estados Unidos. Y el templo, el Instituto del Templo en Jerusalén sacó esta moneda donde está Donald Trump y el rey Ciro, así como como está aquí. Y este es una moneda que es la mitad de un shekel que se han estado vendiendo para colectar el dinero que se necesita para construir el templo. Y aquí está la relación que yo estoy sacando. El 9 de Av es un día que Dios lo va a dar vuelta. Ya no va a ser un día de lamento, sino va a ser un día de gozo. Y Dios está usando a personas como Donald Trump para lograr ese efecto, para hacer eso, para que el templo venga y para que la presencia de Dios venga. Ahora, en nuestro entendimiento también hay miedito, porque creemos que el tercer templo va a traer al anticristo, y es así va a ser. Y
Eso ya está profetizado, pero el templo es necesario es un elemento que viene, es necesario y se está cumpliendo. Pero la forma en que este hombre está usando su influencia hacia Jerusalén ha sido beneficiosa para que se den se dé todo la profecía bíblica. Ahora, hay otra cosa que este hombre ha hecho. Es el único que ha defendido a la iglesia de la forma que lo ha hecho. No ha habido otro presidente que haya defendido a la iglesia cristiana dentro de los Estados Unidos como este hombre. Y esto es raro. ¿Por qué? Porque digo que es raro. Porque él no es una persona, en mi mente, yo no soy quien para decir no es una persona. En mi mente es una persona controversial, una personalidad muy controversial. Pero igual era Ciro. Y Dios lo escogió a Ciro. Y no tengo duda que también Dios escogió a Donald Trump. Así como también escogió a los presidentes anteriores para llegar al punto donde llegaron. Pero vino este hombre a parar todo lo que venía pasando, porque ustedes saben, si la otra señora hubiera quedado, no estuviéramos en el tiempo que estamos. Bueno, pasemos a los profetas. Y esta es la parte tal vez que yo quisiera ponerle atención más que a lo que ya he venido hablando. Claro, ya empecé hablando de Jeremías. Y hoy vamos a hablar de Esdras. Y vamos a leer en el capítulo 1 de Esdras. Dice, en el primer año de Ciro, de este personaje también controversial del rey de Persia de aquella época, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Es la escritura que acabo de sacar. Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, y aquí viene una declaración de Ciro, rey de Persia, un decreto que él vino a sacar. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que edifique una casa en Jerusalén que está en Judea. Aquí está este hombre, Ciro, haciendo una declaración muy similar a la que Donald Trump hizo, donde él está dando las herramientas necesarias para que en Jerusalén comience, primero que sea territorio de Israel, la capital de Israel, donde va a ir el templo. Y algo similar es lo que está haciendo Ciro. Y este es el decreto de Ciro, que podríamos decir que el decreto de Donald Trump fue declarar Jerusalén como la capital de Israel. Versículo 3 dice, el que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que esté en Judá y edifique la casa de Jehová, desde Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Aquí, estas son declaraciones que en esa época, en la época de Ciro, son declaraciones muy controversiales, como las que hoy estamos viendo que este hombre está haciendo. O sea, eso es lo que hace que Ciro y Donald Trump hayan terminado en la cara de una moneda, de una mitad de shekel, que es la moneda, es el impuesto, es la contribución del pueblo de Israel para la construcción del templo, para revertir la falta del templo que ha sucedido el 9 de Av. Es una situación que se está revirtiendo.
a través de Ciro en aquella época, a través de Donald Trump en esta época. Sigamos leyendo en Esdras 1:4, y dice: todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, de que los hombres de Israel de aquel lugar lo ayuden con plata, oro, con bienes, con ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. El Ciro está propiciando que esto se llegue a dar. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y todos los que habitan alrededor de ellos los ayudaron con objetos de plata, oro, y con bienes de ganado, y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. O sea, Ciro no solo decretó que podían regresar a Jerusalén a levantar el templo, sino también que devolvió los instrumentos, los platos, las cosas que se habían robado en Nabucodonosor del templo. Ahora, el versículo 8 dice: Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30,000 platos de oro, 1,000 platos de plata, 29 duplicados, etc. Eso es lo que pasó con Esdras. Y en el capítulo 3, vamos a saltar ahí, y dice: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Esdras tomó esa tarea, se fue con las cosas que Ciro le dio, se fue a Jerusalén, llegó en el mes séptimo. El mes séptimo es el mes en el que se celebra la fiesta de las trompetas, si se recuerdan del caminito que veníamos siguiendo, donde estaba 9 de Ab, Elul, y había una trompetita ahí. Ese es el mes séptimo. Los hijos de Israel estaban ya en las ciudades. El pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés: hombre de Dios, edifiqué casa en Jerusalén que está en Judá. A mí en lo particular me llama mucho la atención esto, porque lo primero que Esdras está ahí haciendo, lo primero que hace en el mes séptimo, que es el mes de que se celebran las fiestas, o sea, tanto Esdras como nosotros, y por eso es que estoy tratando de hablar de esto. Esdras está siguiendo el camino de las fiestas. Ahí no se está preocupando por las tinieblas que tiene encima, sino está viendo que se den las cosas tal y como Dios lo ha sugerido que se hagan desde el inicio, con su pacto que hizo con los padres en Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Edificaron el altar de Dios. Para mí es muy especial esto, porque en lo personal, Dios nos hizo hacer un acto profético, así que lo he compartido. Dios nos hizo hacer un acto profético en este país, en Guatemala,
donde fuimos a proclamar la unión entre la ciudad de Guatemala y Jerusalén. Que por cierto, también, así como la monedita esa de Ciro y Donald Trump, también hicieron una moneda de medio shekel del presidente anterior, Jimmy Morales, que era el que estaba cuando llegamos a hacer ese acto profético al Palacio Nacional, el 9 de diciembre del año 2016. Y 2 años después, igualmente el 9 de diciembre, que fue ese acto profético, lo hicimos a las 2 de la tarde, hora de Guatemala, 10 de la noche, hora de Israel. 2 años después, llegamos a Israel con mi familia, con mi esposa, a hacer un acto profético que Señor nos habló. Llegamos a Israel el 9 de diciembre a las 10 de la noche. Y al día siguiente fuimos a asistir a un evento donde se estaba levantando un altar. Se mostraron las piedras para el altar del tercer templo. Y ahí estuvimos haciendo un Korban Tamid esa mañana del 10 de diciembre, el último día de la fiesta de Hanukkah, haciéndose la presentación del templo. O sea, para mí fue, por supuesto, ese día que sucedió eso, yo no tenía idea de lo que estaba pasando, no tenía absoluta idea de que 2 años antes había sucedido lo que les estoy contando. Fue hasta en enero que empecé a hacer cuentas. Solo haber llegado a Jerusalén, haber participado de todo lo que hicimos, fue una bendición. Y yo no iba contando días, pero cuando empezamos a hacer un recuento de qué fue lo que hicimos, cuándo lo hicimos, cómo lo hicimos, pudimos empatar esas dos fechas. Y más que nosotros estamos empatando el 9 de Ab de tal año, el 9 de Ab de tal año, el 9 de Ab de tal año. Ya sabemos que las fechas son cíclicas, ya sabemos que todo esto es cíclico. Entonces, tiene un significado muy especial. Y fue la presentación del altar. El altar fue lo primero que se presentó y es lo primero que está pasando en este momento. Entonces, sigamos adelante, el versículo 3. Asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos a Jehová, los holocaustos de la mañana y la tarde. Y fue así. Para mí fue un momento tan especial haber estado ese día en Jerusalén, viendo cómo se ofrecían un sacrificio de Korban Tamid durante ese día, por primera vez en 2000 años. El Korban Tamid, el sacrificio de la mañana, con los inciensos, con las ofrendas, las hojuelas, con todo. Muy interesante, realmente fue un regalo de Dios haber estado ahí viendo eso, viendo cómo Dios iba moviendo todo eso para la presentación de este altar. Muy bien, sigamos adelante. Y celebraron la fiesta de tabernáculos como está escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito de ese día. Esto, después de haber visto lo que vi, no es una cosa tan pequeña.
fue una tarea sumamente difícil. Y recuerden que lo único que tenían era el altar, no tenían el templo. Después ofrecieron el holocausto continuo y las lunas nuevas y los de todas las fiestas señaladas de Jehová que habían sido consagradas, y lo de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ahora, aquí estoy, yo con lo que estoy, la razón por la que estoy trayendo estas escrituras es porque estamos viviendo algo similar. Esto se está repitiendo. Yo les estoy contando un evento del que yo tuve el privilegio de participar, pero tal y como Esdras lo está contando, hoy en día se está también dando. Entonces dieron dinero a los canteros, a los carpinteros, y alimento, bebida, aceites y a los sidonios y a los tirios para que trajeran madera del cedro del Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia, porque él era el que tenía jurisdicción sobre Israel. Pero el punto es esto mismo está pasando. La gente ya tiene los planes para el templo, la gente ya tiene los cuartos del templo, la gente ya tiene el lugar donde todo está, todos los cuartos que apoyan al servicio del templo ya están hechos. Estuve ahí, vi debajo, literalmente, están a la misma altura de la época del templo de Yeshua. O sea, cuando yo digo misma altura, están debajo de la superficie de hoy. Pero ya está las cámaras del sumo sacerdote, ya están las cámaras de los Sanedrín, de todos los sacerdotes que van a manejar el templo, ya están las vestiduras, ya está el candelabro, ya está casi todo. Ya están los planos. Y el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos y los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad de Jerusalén, comenzaron la obra, designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa de Jehová. Esto es algo que vi. Es algo que ya vi, levitas, ya vi a los que están designados. Vi cómo hicieron ese sacrificio. Y por supuesto tenían 2000 años de no hacerlo. Y por supuesto no eran diestros en estar haciéndolo como deberían de hacerse. Por supuesto se equivocaban. Pero esto está pasando en este tiempo. Es como quiero traer a conciencia de ustedes que en medio de toda esta tragedia que estamos viviendo, esto está pasando. Entonces Jesúa con los hijos de sus hermanos Cadmiel y con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo de Jehová, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas. Simpático. Con trompetas. Los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Jehová conforme las instrucciones del rey David de Israel.
del rey David de Israel. Muy bien, dice el 11, y cantaban alabando, dando gracias a Jehová, porque Él es bueno para siempre su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo clamaba a gran voz, alabando a Jehová, porque se había echado los cimientos de la casa. Esto está sucediendo. Las excavaciones están aceleradas. Los hallazgos están sucediendo. Y los cuartos que atienden al templo ya están hechos. Lo que falta es el templo en sí. Pero todo lo que rodea, toda la plataforma que apoya el templo ya está hecha. No es algo que viene, es algo que ya está. O sea, aquí estamos, proféticamente está pasando algo similar a lo que Esdras vivió. Y dice, pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban de gritos de alegría. Cuando llegué a Israel, había una excavación enfrente. Fue terrible porque había una grúa gigante enfrente del cotel, que era como una viga en el ojo de una persona. No iba, pero estaban haciendo una construcción hacia abajo. Y yo pregunté a los que estaban haciendo, ¿qué están haciendo? Y me dijeron un museo. Ah, bueno, ok. Pero resultó que no era un museo, eran las cámaras del sumo sacerdote. Tremendo. O sea, con esto quiero decir, el 9 de abril es una fecha que está muy cerca de suceder. Cuando habla Zacarías, más adelante, no lo voy a mencionar porque es bastante, pero yo más que todo quiero traer conciencia de que lo que está pasando en Israel en este momento con respecto al templo, y no lo estamos viendo, pero sí está sucediendo algo similar a lo que Esdras está viviendo, y por eso estoy trayendo esta escritura. El pueblo no podía distinguir entre el clamor de gritos de alegría y clamor de llanto de pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Es especial lo que está pasando. Y más adelante, en Esdras 5, dice, cuando entraron los enemigos de Judá y de Benjamín, de que el pueblo del desierto estaba se enteraron que los enemigos de Judá y de Benjamín, de que el pueblo del destierro, que venía de Babilonia, estaban edificando un templo a Jehová, del Dios de Israel. Entonces Jesús, hijo de Josadac, con los hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés. Hombres de Dios, edifiquen una casa de Jerusalén que está en Israel. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Algo así como hoy se está dando, ¿verdad? Como los palestinos están tratando de desanimar a que pase eso, y como las naciones enteras están tratando de apoyar eso. Tomaron
a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es muy similar a lo que está pasando hoy. Tomaron a sueldo consejeros para frustrar lo que Ciro ya había decretado. Algo así está pasando hoy en día y me llama la atención que gira alrededor de eventos que ya sucedieron y se están dando con asombrosa similitud. Ahora veamos una escritura de Ageo. Ageo 1 dice, en el año del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes. Aquí ubiquémonos, porque es importante ver todo esto. Esto fue 4 años después, o 6 años después, dice en el año segundo del rey Darío. Sexto mes, el mes de Lul. El día primero del mes, o sea, es Rosh Chodesh, el Lul, que es un día que está próximo, o sea, en nuestro camino que vamos, ya vamos de 9 días, vamos hacia el Lul, ya faltan aproximadamente 19 días para que lleguemos a este momento. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesanadas mientras esta casa esté desolada? Ahora, si ustedes pueden imaginarse eso, esto es lo que está pasando en Jerusalén en este momento. Mucha gente vive en Jerusalén. Mucha cantidad de gente. Y Jerusalén es una ciudad muy cara. Mucha gente ha ido a poner sus casas ahí. Y miren lo que dice. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa esté desolada? Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos. Y aquí viene una exhortación. Considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embraguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Me gusta mucho la figura, porque es la figura que hemos venido hablando. Consideremos el camino. Es la figurita del camino que hemos venido. Consideremos nuestro camino. Subamos al monte. Traed madera, reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado de él, dice Jehová. Aquí una forma de verlo es como con lo que está pasando en Jerusalén, que está haciéndose planes para que todo esto que venimos hablando suceda. Pero también hay otra forma de verlo. Nosotros somos el templo. Traigamos la madera. Traigamos la presencia de Dios a nosotros. Traigamos lo que Dios demanda de nosotros. Hagamos que eso venga y suceda en nosotros. Eso que es importantísimo. Consideremos nuestros caminos y retornemos a Él. Y hagamos de este templo su templo. Veamos el versículo 8.
perdón, el 9. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara Jehová de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa de vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, por mandato de Jehová, habló al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, declara Jehová. El día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Ahora, esta fecha es una fecha, veámosla, el día 24 del mes sexto. El mes sexto, sabemos que es el mes de Lul. Ese es el mes sexto. El mes sexto es el mes de Lul. El 24 del mes. Hace 2 años, en el 2018, el mes sexto, el día 24, hubo un evento en Jerusalén que se llama el concierto de la creación del mundo. Fue celebrado ese día. Fue celebrado para motivar a las naciones a que involucrarlas en la participación de la creación del templo. Y fue ese día, esa fecha. Me acuerdo que un 3 de septiembre de 2018, una fecha parecida a eso. Pero cuando fui a buscar la fecha y me di cuenta de esto, mi boca cayó. Porque en ese evento, hubo 2 naciones que llegaron a apoyar el evento para la creación del templo. Fue Guatemala y Honduras. Fueron las únicas 2 naciones que hicieron asistencia a una invitación. ¿Y por qué no llegó nadie más? Porque tenían miedo de que las otras naciones los criticaran. O hubo bullying internacional. Que existe. Porque se estaba declarando al templo como casa para todas, casa de oración para todas las naciones. Y esto es lo que está sucediendo. O sea, esto que estamos hablando de que el 9 de Av se va a revertir, está pasando. Y de la forma que está pasando, no me extrañaría que un día 9 de Av ya tengamos el templo puesto. O sea, con esto quiero decir, los tiempos proféticos están sumamente acelerados. Sumamente acelerados. Y por eso es que tenemos que andar con cuidado y estar con ojo en lo que estamos diciendo. Porque este día hubo ya un evento en nuestros días que tiene que ver con la construcción del templo. Muy bien, veamos, ya vamos a terminar y vamos a seguir. Aquí para mientras con Ageo 2, dice el día 21 del mes séptimo. O sea, estábamos en el día 24 del mes sexto, que es el 24 de Elul, que se llamó el concierto de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque fue 6 días antes de la fiesta de las trompetas, cuando Dios en 6 días creó el cielo y la tierra. 6 días anteriores fue el día 24 del mes sexto, y aquí llegamos al mes séptimo, el día 21, que es el final
Este día 21 es el final de la fiesta de los tabernáculos. O sea, todo lo que está pasando aquí, que los profetas están hablando, es íntimamente relacionado con las fiestas. Y por eso es que lo estoy sacando, porque mi punto es que no podemos perder de vista ese camino de las fiestas. Veamos, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el remanente del pueblo, diciendo, remanente, habla remanente. Miren, hay una cosa que está pasando aquí que no sé si ustedes se dan cuenta, pero los eventos, las cosas que están sucediendo aquí en esto que estoy hablando, están sucediendo pronto, pronto, pronto. Estas cosas están sucediendo a velocidades adelantadas. Estamos hablando de términos de días, meses. El templo está surgiendo en acelerado, y ese es mi punto. Todo esto está acelerado. Lo que estamos viviendo es acelerado, lo que estamos pasando es acelerado. Entonces, sigamos aquí. El versículo, vamos al versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿O cómo la veis ahora, tal como está? No es como nada a vuestros ojos. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara Jehová, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, remanente, pueblo de la tierra, esforzaos, declara Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara Jehová de los ejércitos, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. No temáis. Estamos pasando tiempos parecidos. En Jerusalén está pasando literalmente esto. Nosotros estamos pasando tiempos en que no debemos temer. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Y yo llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara Jehová de los ejércitos. El día 24 del mes noveno. Este es el mes de Kislev. Y esta es la fecha cuando nosotros estuvimos en Jerusalén viendo cómo se presentaba el altar. En el año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Ageo diciendo. A mí me impacta, estas fechas son tan increíbles para mí, pues estoy hablando de algo que vi con mis ojos que está pasando. Así dice Jehová de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, quedará este consagrado. Y los sacerdotes respondieron y dijeron no. Y dijeron a Ageo, si alguno inmundo
por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda. Respondieron los sacerdotes, quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así este pueblo y así esta nación delante de mí, declara Jehová. Y así es toda la obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues considerad bien esto, hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os herí con viento abrasador, con añublo, con granizo y toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara Jehová. Considerad bien esto desde hoy adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo de Jehová. Considerad bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, granado y el olivo no han dado su fruto? Pero desde hoy yo os bendeciré. Y la palabra de Jehová vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo, hablad a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él. Caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por su espada a su hermano. En aquel día yo declara Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara Jehová, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Dios de los ejércitos. Durante este periodo de tiempo, este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, este tiempo se llama el tiempo del retorno, porque habían regresado a Jerusalén, Shivat Zion. Muchos judíos regresaron a Zion, pero también muchos permanecieron. Mi punto en todo esto es lo siguiente. O sea, ¿estamos viviendo tiempos finales? Sí, yo pienso. En el campo profético está pasando esto. Está sucediendo aceleradamente. Los hallazgos y las excavaciones que están sucediendo en Israel en este tiempo están aceleradísimas. Y no me extrañaría que haya algún día de estos, algún evento. Pero todo el punto para mí es, sí, estamos en tiempo de tinieblas, estamos en un tiempo de mucha miedo, mucho dolor, mucha tribulación. La mayoría están esperando desaparecer. Pero aquí el Señor se va a glorificar. Y vienen tiempos de gloria para el remanente de Dios, para nosotros, para vivir y seguir el tiempo profético que ya estamos encaminados y que vamos hacia ahí. Yo les animo a que tengan esperanza, no se frustren, sean cuidadosos, no tomen todo lo que oyen,
que no sea de la palabra de Dios. No todas las noticias, estamos en un lugar donde todos no sabemos qué es verdad. Todo lo malo ahora es bueno y todo lo bueno ahora es malo. Pero no perdamos esperanza. 9 de abril, el día de hoy, ha sido un día doloroso a través de la historia. Pero luce como que si esto va a dar un giro, va a tornar, va a girar en favor de toda la profecía que está escrita en la Biblia. Y nosotros somos parte de eso. Somos parte de Israel, somos parte de esta gran nación que eh, Dios está levantando. Y está levantando su templo y este templo. Se está haciendo lo posible para que el templo en Israel no se levante. Y se está haciendo lo posible para que nosotros no nos levantemos. Pero Dios no se ha olvidado de nosotros. A pesar y contra viento y marea, Él nos va a levantar. Bendiciones y les espero en el próximo parada de nuestro camino.